Vamos a Apocalipsis capítulo 6 nuevamente para que podamos juntos continuar allí. Yo quisiera esta tarde, hermanos y amigos que nos están escuchando y que esta mañana quizá no pudieron escuchar la palabra de Dios, volver a hacer la lectura, ya no de todo el capítulo, pero sí hacer la lectura de los versículos 1 al 8 del capítulo 6, 1 al 8 del capítulo 6. Así que quiero pedirle que tome su Biblia. Si no fuera tan complicado para mis hermanos aquí, se puede volver a proyectar la lectura de estos versículos que van a aparecer ahí, Apocalipsis 6, y van a poner estos textos la base para que hoy terminemos de estudiar los 4 primeros sellos que abrió el Cordero, y Juan miró lo que cada uno de ellos desató sobre la tierra y desatará, mejor dicho, sobre el mundo. Dice Apocalipsis 6:1: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y ya estudiamos el significado de ese primer sello. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Ya estuvimos también esta mañana estudiando acerca del significado del segundo sello y de este caballo rojo encendido, el significado que tiene que ver con la guerra. Y luego de los versículos 5 al 8, que serán la base para lo que hoy estaremos estudiando, les pido mucha atención. Dice así: cuando abrió el tercer sello, oí la voz del tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El tercer sello es abierto. Versículos 5 y 6. El tercer sello es abierto, versículos 5 y 6. Se abre el tercer sello y se presenta un caballo negro, un caballo color negro. El negro, hermanos, amigos, es el color de las necesidades, de las dificultades y de la estrechez. Se las vieron negras, decimos. Me las vi negras, decimos. Dice la porción que el jinete que montaba este caballo negro tenía una balanza en su mano. La balanza era un instrumento para pesar los productos con precisión. Hoy quizás ya no se usa. En ciertos contextos, tal vez en algunos otros sí,
ha sido sustituida por la báscula y otros instrumentos de medición, de pesaje, pero en aquel entonces la balanza era un símbolo de una economía apretada, de una economía en la que se escaseaba y se escatimaba el producto, una economía, un mercado en el que se requería hacer una repartición exacta de lo que se iba a vender porque no había abundancia como para andarlo regalando. Dice la porción en el versículo 6 que se oye también una voz, pero esa voz no es cualquier voz. Es una voz que viene de en medio de los cuatro seres vivientes, y si usted recuerda en el estudio de los capítulos 4 y 5 vimos cómo es que en medio de los cuatro seres vivientes está el Señor Jesucristo, está el trono de Dios, y esa frase de en medio de los cuatro seres vivientes habla de la voz de Dios. De modo que este anuncio que se dice en el versículo 6 procede de la boca de Dios, y lo que se dice es esto, es una orden. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. En esta voz encontramos un permiso divino dado al jinete del tercer caballo que sale como desatando el tercer sello, como producto del tercer sello. Es un permiso para que en la tierra productos básicos como el pan, los alimentos procedentes de los granos, escaseen y se encarezcan duramente, mientras que otros más básicos como el aceite, dice la porción, y el vino, otros menos básicos, perdón, como el aceite y el vino, sigan abundando. ¿Qué significa este tercer sello? ¿Qué significa este tercer sello, este jinete que tenía una balanza en la mano y que iba sobre un caballo color negro? La unidad de medida que aparece aquí y que dice el versículo 6, 2 libras, 6 libras, la libra que se traduce aquí en nuestras versiones, es una medida, hermanos, designada por una palabra griega que era el kénice o kéniche, una medida se llama, ¿verdad?, de grano, de áridos, más o menos equivalente una medida de esas a 1 litro. De manera que aquí se está hablando que 2 libras, 1 litro de trigo será vendido por 1 denario. Y 6 libras, 3 litros de cebada serán vendidas por 1 denario. Esa medida antigua de medida de pesaje, entonces equivalía casi a 1 litro, a lo que hoy y a lo que en el tiempo de la gran tribulación será casi 1 litro. El denario, como muchos de nosotros y como muchos de ustedes ya lo saben, el denario era el salario diario de un trabajador ordinario. Era lo que obtenía por su jornada diaria de trabajo. Hay una parábola en el Nuevo Testamento en donde un señor sale a buscar trabajadores y va contratando al principio del día a varios de ellos y pacta con ellos pagarles al final de la jornada 1 denario. Por testimonios históricos se sabe que en condiciones normales, en tiempos bíblicos y en tiempos en los que se escribe la profecía, uno de esos denarios podría comprar en el mercado hasta 12 de estos kéniches, de manera que comprar uno de ellos o 3 de ellos, 6 de ellos, 3, perdón, en el caso de la cebada, porque 1 equivale a 2, 6 equivalen a 3, comprar esas cantidades por 1 denario hablaría de una situación económica especialmente estrecha. De modo que el significado del tercer sello es un juicio sobre la tierra que se desencadena, en el que el hambre se hará presente en toda la tierra. Los productos más básicos subirán su precio, los productos menos básicos
no se encarecerán. Sin embargo, el que tiene hambre, ¿para qué quiere el aceite si no tiene harina? ¿Para qué quiere el aceite si no tiene papas, si no tiene con qué guisar, con qué hacer, con qué usar ese aceite? El que tiene hambre de pan, ¿para qué quiere el vino? ¿Para qué quiere esos otros productos? Hoy podemos ver que los productos básicos en muchos lugares son menospreciados, se dan por sentado, mientras que otros menos básicos que ni siquiera son necesarios para la salud y que entontecen la vida física y la vida mental, son adquiridos por cantidades bastante costosas. Así que en aquel momento, hermanos, aparecerá en toda la tierra una crisis de hambre en la que los productos básicos serán muy difíciles de adquirir con la misma continuidad, constancia y abundancia con la que hoy los tenemos. Esto será muy natural, consecuencia y producto de la guerra en la que estará entrando el mundo. Porque la guerra, por un lado, trae desorden, un desorden que hace que las fuentes de trabajo, que las industrias y otros factores que fortalecen la economía de los países se desordene y finalmente se detenga. Podemos entender esto de una manera muy sencilla en estos días al darnos cuenta cómo la epidemia por el COVID-19 ha frenado durante bastante tiempo, ya semanas completas, meses completos, diferentes clases de industrias y apenas se están reactivando poco a poquito y hemos visto cómo esto va pegando en la economía. Ahora imagínate lo que será vivir los efectos de una guerra. Yo creo que a muchos de los que me están escuchando, que son de mi generación o un poco mayores o un tanto mayores, ni siquiera les tocó vivir las últimas guerras grandes que se ha vivido en el mundo. Tal vez por ahí algún abuelo que esté sentado escuchándome se acordará de las noticias de la Segunda Guerra Mundial. Pero a muchos de nosotros no nos ha tocado vivir los efectos duros y tristes de desorden y de carencias y de encarecimiento de los productos y de la canasta básica, lo que se llama la canasta básica. Además del desorden, la guerra que ha traído el segundo sello sobre la tierra, traerá el arrebatamiento, no me refiero aquí al arrebatamiento de los cristianos, sino el arrebatamiento de los hombres respecto a sus hogares, respecto a sus lugares de trabajo. La guerra se lleva a los hombres, a la mayoría de ellos, se los lleva de sus lugares, pero también se los lleva de este mundo, porque empezarán a morir muchas personas por causa de la guerra y la fuerza de trabajo que está especialmente en los varones, sin menospreciar a las damas, desaparecerá gradualmente durante esos 7 años y entonces inevitablemente vendrá lo que ese jinete y su caballo negro desatan en la tierra, el hambre. Un escritor dijo de la guerra brota del infierno, es el infierno y nutre el infierno. La guerra brota del infierno, es el infierno y nutre o alimenta o llena el infierno. Otro pensador dijo, la guerra sume a los pueblos en las sombras negras del luto, del hambre, de la miseria y de la desesperación. Familias por todo el mundo llorarán a sus muertos que de la guerra no han vuelto. Y las necesidades básicas empezarán a ser cada vez más difíciles de cubrir, al grado que según la porción un trabajador apenas ganará durante todo un día para comer él y su familia. Y las demás necesidades que no tienen que ver con alimento. Además, Apocalipsis 13, por favor, búsquenlo en sus Biblias, Apocalipsis 13, 16. Además de todo esto, el gobierno impuesto de la bestia del anticristo ya mencionado hará un control estricto acerca del mercado.
cosa que será posible con la innovadora estrategia, la innovación que se menciona aquí de una famosa marca. Dice 13:16, hablando de lo que hará el anticristo, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El día de hoy podemos ir a las tiendas de abasto, a las tiendas, a los supermercados, y darnos cuenta de cómo ha cambiado la situación por la pandemia. Se habla de que algunas de esas cosas por un buen tiempo estarán vigentes, estarán ahí. No sé usted a dónde hace sus compras, en esto cada quien, ¿verdad?, decide y es distinto, pero los que llegamos a ir a alguna tienda nos damos cuenta cómo es que en la entrada hay un control sanitario. Y una de las cosas que hacen algunos de las personas que están ahí hoy, aparte de que te ponen desinfectante y que está una bocina, ¿verdad?, anunciando ahí acerca de los cuidados necesarios, la sana distancia, etcétera. Una de las cosas es que sacan una pistolita que mide la temperatura. ¿Y dónde te la ponen? En la frente. Es interesante meditar en eso. Eso no es la marca de la bestia. Pero es interesante ver cómo por un asunto como el que estamos viviendo se mueve la sociedad, se imponen puestos de control sanitario y apuntan a la frente. Y si usted, hágalo con mesura y con cuidado, se metiera a indagar el asunto del tatuaje y de la bestia y de la marca hoy, encontraría información actualizada de innovaciones tecnológicas, de infiltraciones tanto en la muñeca, en cualquier otra parte del cuerpo, con la información de una persona, con el número de CURP, con el número, con el nombre, con el código de la persona y con la información bancaria, con la información financiera de esa persona y con tantos datos que esa persona va a poder usar sin necesidad de tener ya ni siquiera tal vez un aparato. Al irse incrementando el asunto de la persecución, de las guerras y el control estricto del mercado, alimentos van a empezar a ser difíciles de conseguir. Los niños van a empezar a pedir sus alimentos y los padres van a decir: lo siento, hijito, hoy no hay más que esto poco. Las madres empezarán a quitárselo de la boca para dárselo a sus hijas. Adultos mayores en muchos lugares del mundo no tendrán lo suficiente para comer y empezarán a agudizarse en sus enfermedades y tristemente a morir por montones, porque el hambre va a azotar el mundo. ¿A qué nos debe llevar conocer el tercer sello? ¿A qué nos debe llevar? ¿A qué me debe llevar personalmente a mí conocer y que Dios me esté revelando en su palabra que en un momento dado, por el efecto de la aparición del anticristo, por el resultado de la guerra en el mundo, vendrá, hermanos, un periodo de varios años de una hambruna especialmente fuerte y azotadora sobre muchos? Primero, me debe llevar a ser agradecido hoy por la bondad de Dios. Me debe llevar a vivir con gratitud por la bondad de Dios y también hacer y buscar cada vez ser un mejor administrador de lo que tengo, de lo que Dios me ha dado, un administrador fiel y un administrador generoso. A eso, entre otras cosas, me debe de llevar conocer lo que significa este sello. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6, que también aparecerá allí, o bien búsquenlo por favor en sus Biblias si les acomoda más, pero también estamos poniendo estas porciones básicas, fundamentales del estudio ahí en la pantalla para algunos que la prefieran ver ahí, o si usted está invitado en un hogar y no trae su Biblia, mire, 1 Timoteo 6, versículo 6. ¿A qué me debe llevar saber que el hambre será uno de los azotes en la gran tribulación? Dice el 6,
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Luego dice el versículo 17 al 19, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Vendrá el hambre, hermanos, sobre el mundo, no cualquier hambre. Hoy agradezcamos al Señor por su bondad. Hoy seamos administradores fieles de lo que tenemos. Hoy seamos generosos con lo que el Señor nos da. Número 1, aplicando estas cosas. Número 1, no tenemos hambre. No tenemos hambre. Y sé que esto que estoy diciendo quizás no lo puedo decir de absolutamente toda la humanidad, ni absolutamente de todos los que me escuchan. Sin embargo, estoy convencido en mi corazón que en su gran mayoría podemos decir que no tenemos hambre. Que Dios nos da todas las cosas, como dice esta porción, abundantemente para que las disfrutemos. Hoy, en mi caso, me comí un plato, bueno, realmente fueron 2, medianito grande, de caldo de carnero. Haz de cuenta una barbacoa, pero todavía empieza, que me invitó mi suegro. 2 trozos de carne en cada uno de esos platos con su hueso, carne que se desbarataba, oscurita tipo rojita, muy suave con nervio, chayote cocido, calabaza cocida, ejote cocido, chilito, una buena dosis de agua mineral al lado, tortilla, cebolla, cilantro. ¿Y tú? ¿Cómo te atendiste hoy? ¿Cómo te atendieron hoy? Algunos tal vez ya se están riendo y están diciendo, hermano, a mí no me alcanza para tanto. ¿Sabes una cosa? Aquí humanamente hablando, no tenemos hambre. Debido a una situación de carencia, no tenemos hambre. Estamos llenos. Pero lo impactante es que Dios no solo nos da en abundancia lo material, nos ha dado también lo espiritual. Porque dijo el Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre. Y los que se han atrevido y envalentonados y temerarios tratan de enfrentar la vida solamente saciándose con el pan físico, pasan los años, no muchos a veces, y sienten el vacío interior. Y sienten las carencias profundas de su alma y de su corazón y de su mente, las carencias morales, las carencias emocionales. Y aunque tuvieran grandes cuentas de banco y aunque pudieran comer los manjares más deliciosos, pasan hambre porque quieren, porque no abren la Biblia constantemente, porque no buscan al Señor. Fue Jesucristo que dijo, yo, mi Padre, les da el verdadero pan del cielo. Fue Cristo que dijo en Juan 6, 47 en adelante,
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne no tendrá hambre, y el que bebe mi sangre no tendrá sed jamás. Palabras espirituales que tienen que ver con comer lo espiritual de la mano de Jesús. Jesús mismo es la satisfacción, la saciedad del corazón que está buscando lo que no ha encontrado. Él es la fuente de la vida eterna, de la paz, de la sabiduría. Él, una relación personal con Él. Por eso en Juan 7 también dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Hablando del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pero no solo Cristo es el alimento. Este bendito libro es comparado con leche, es comparado con pan, es comparado con agua, es comparado con comida, es comparado con miel. En diferentes porciones se nos dice que este libro es el alimento para un corazón fuerte, para un alma equilibrada, para una mente sana. Y es ahí donde está la exhortación de Hebreos capítulo 5. Vamos para allá, por favor. Hebreos capítulo 5. Hecha a los creyentes de este tiempo acerca de la anorexia y bulimia espiritual en la cual están eligiendo vivir y que los está dejando con una hambruna tremenda, con una inanición. Dice el versículo 11 de Hebreos 5, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Pero esa dificultad de explicar no es porque no haya la palabra, no es porque no exista la verdad. Dice ahí, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír, para sentarse a los pies de Cristo, para entender, para relacionar la palabra con nuestra vida, con nuestra necesidad, para hacer a un lado toda forma de orgullo, disfrazado, camuflado de seguridad, y entonces ir a la palabra y entender que yo necesito la palabra para mi propio corazón y entonces estar lleno para dar a otros. Y dice el 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque dice, todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Cristianos de mucho tiempo que no han perseverado en alimentarse son niños. Siguen batallando con las mismas cosas de niños espirituales porque no han atendido al alimento y no se han alimentado de todo corazón y no han vinculado la verdad con su propia vida y con sus decisiones, porque dice el 14 que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No tenemos hambre, ni física, ni espiritual, a menos que estemos desatendiendo el alimento espiritual disponible o que estemos mal administrando el alimento físico disponible. Número 2. ¿A qué me debe llevar conocer que la hambruna vendrá y azotará el mundo? A vivir con sencillez y con contentamiento, cuidándome de amar el dinero. A eso me debe llevar. A vivir por convicción una vida de sencillez y de contentamiento, cuidándome de amar el dinero. No está mal, el problema no está en el dinero. El problema está en los afectos que se desarrollan sobre el dinero y sobre lo que el dinero puede comprar. Eso es lo que es pecaminoso, eso es lo que según 1 Timoteo que ya leímos pierde a los hombres, extravía las familias, extravía el liderazgo del varón, extravía el lugar, la posición de la dama en el matrimonio, porque se vive codiciando, se vive anhelando lo que no se tiene, se vive en descontento y cuando se vive así se dañan las relaciones, se lastiman los vínculos preciosos que Dios nos ha dado, porque no estamos dispuestos a vivir en sencillez y en contentamiento, sino que la codicia, el materialismo entra en el corazón y nos dirige. Esto es posible cuando hacemos nuestra parte y confiamos en que Dios es nuestro sustentador. ¿Se acuerdan de lo que dice el Salmo 127:2? Empieza diciendo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no
guardar en la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Y dice la última frase, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios provee a los que le aman, a los que le buscan, a los que se apoyan en Él, a los que lo ponen como prioridad. Dios les provee, haciendo ellos su parte, claro, pero les provee aún mientras ellos descansan. Dios arregla las cosas, Dios despierta el deseo de que los clientes vengan, Dios hace las conexiones para que triunfe aquello que estamos haciendo, cuando en nuestro corazón la prioridad es el Señor. Por eso hasta el cansancio hemos citado y tenemos que recordar, y me lo digo a mí personalmente, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Nos debe de llevar a una vida de contentamiento y a cuidarnos de amar el dinero. En tercer lugar, ¿a qué me debe llevar conocer que va a venir hambre a la tierra? Me debe llevar a administrar con sabiduría. Proverbios 27, esta sí búsquenla por favor, hermanos. Proverbios 27:23. Me debe llevar a administrar con sabiduría lo que tengo. Proverbios 27:23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Saldrá la grama, aparecerá la hierba y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Nota muy bien en esa porción cómo es que primero hay una advertencia, una amonestación y una advertencia, que seas diligente en enterarte y en estar al pendiente del estado, y dice ahí de tus ovejas. Habla de una revisión financiera continua. Una virtud que se cultiva, no es fácil, para ninguno de nosotros es fácil, se requiere práctica, se requiere conciencia, se requiere comunicación entre el esposo y la esposa, entre los esposos, el matrimonio y los hijos. Es un asunto que no es sencillo, necesitamos depender de Dios, necesitamos su sabiduría, pero qué importante, estate al pendiente, mira con cuidado. Y luego da la razón, las riquezas no son para siempre. Y Timoteo decía que las riquezas son inciertas. Por mucho o poco que tengamos, eso que tenemos no está comprado que siempre lo tendremos. Sea un salario, sea un negocio, sea lo que sea. Por eso cuando Dios da, una de las cosas que los creyentes tenemos que hacer es ponernos a administrar con sabiduría, confiando en Él. Y luego de los versículos 25, ¿verdad? Plantea algunos de los peligros, de las situaciones que hacen que el sustento naturalmente se acabe. Dice, saldrá la grama, aparecerá la hierba, se segarán las hierbas de los montes, finalmente se consumen las cosas. Y luego al final viene 1, 2, 3, 4, para. ¿Ya los viste? ¿Sabes de qué habla eso? Presupuesto. Sencillo si tú quieres. Prioridades. Claras. No tienes que ser un gran estratega. Esto gano. Estas son prioridades. Dejemos, si lo estamos haciendo, de estar derrochando en cosas que no son prioritarias, a menos, claro, que en la bendición y en la buena administración, y no estoy validando el derroche, pero me refiero, hay una abundancia tal que Dios claramente, después de obedecerle, después de dar lo que a Él le toca, lo que le pertenece, quiero decir, entonces viene una cantidad mucho mayor o mayor, y entonces goza de ello, disfrútalo. Pero creo que en la mayoría de nosotros tenemos que más bien fortalecer el otro lado. El lado de ser administradores más sabios y más fieles. El lado de tener que hacer ajustes para que aquello que Dios nos da rinda.
Y no estoy hablando de ser excesivamente cuidadosos con el dinero y pichicatos en ese sentido, de ser fieles, hermanos. Esto es posible cuando buscamos la sabiduría divina. Esto es posible especialmente cuando dejamos de gastar en cosas innecesarias, no se diga en vicios o en malos hábitos que se llevan como aguas la economía familiar. Esto es posible cuando realmente queremos salir del círculo vicioso, deteriorante, de estar tomando malas decisiones y esas malas decisiones quererlas solucionar con otras malas decisiones, en lugar de ser honestos y dar la cara y decir, mira, no puedo, no es necesario, no tengo ahorita, no me escondo, y empezar a formar nuestro plan de prosperidad económica en base a los principios del Señor. Porque dice un proverbio, en el barbecho, en el campo de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio, de sabiduría. Y a veces esa dificultad económica es la que nos tiene por mucho tiempo en la lona, enemistados con el Señor. Es que tú no me bendices lo suficiente, es que nunca me alcanza, es que si ganara más, es que si tuviera otro trabajo, es que si mi trabajo no fuera como es y me cansara menos, es que si tuviera más fuerzas, es que si tuviera más. Y entonces, hermanos, la falta de contentamiento aparece, y cuando eso está en el corazón, Dios no puede bendecir. Finalmente, ¿a qué me debe llevar saber que va a venir el hambre? Me debe llevar a ser generoso con la obra de Dios, a ser generoso con los necesitados, a ser y aspirar a ser cada vez un creyente más liberal, que no me duela abrir la cartera y pagar la cuenta, sin olvidarnos de la buena administración. Otra cara de este asunto es ser generosos, ser buenos, dar con liberalidad, dar a la obra de Dios. Dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice Proverbios 3:27, esta exhortación que le hace un padre a su hijo acerca de la importancia de ser generosos. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y ve y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Dice la palabra de Dios en Santiago que cuando tú dices ser una persona de fe, pero te das cuenta de hermanos o de personas que tienen necesidad física, y en lugar de abrir tus manos y darles las cosas necesarias para el cuerpo, claro, dentro de tus posibilidades, y a veces con sacrificio, pero en lugar de hacer eso, dice la porción, solamente les dices buenos consejos, vayan en paz y por ahí coman algo, no vayan a desmayar en el camino. Dice Santiago, eso no es ser realmente un creyente, que la fe nos mueve a la generosidad. ¿Sabes de alguien que está batallando, que está padeciendo? ¿Tienes la posibilidad de ayudar, aunque sea en tu mente muy poco? Procede con eso, hazlo, ahorita es el tiempo, ahorita es el momento. Y hermanos, pongámonos a pensar, ¿por qué a veces entonces llega a haber escasez en nuestra vida? ¿Por qué llegamos a experimentar escasez? ¿Por qué aquella hambruna que un día va a venir a veces nos califica nuestra manera de vivir? ¿Por qué algunos no han visto la luz al final del túnel respecto a la economía? ¿Por qué algunos tienen que vivir tronándose los dedos, comiéndose las uñas, acaparando lo poco que tienen para que
otros no lo agarren, no se los quiten, y con esa culpabilidad en el fondo de no estar dando, de estar jalando agua para el molino propio y no estar dando ni siquiera un poco a la obra de Dios, a los necesitados, y eso agolpa en la conciencia una culpa permanente, porque sabemos cuánto nos ha dado Dios, sabemos cuánto nos han dado otros, y nosotros no abrimos nuestra mano excusándonos de que no tenemos. ¿Pero por qué no tenemos? Muchas veces porque estamos lejos de Dios y estamos cosechando el resultado de malas decisiones y no nos hemos decidido a volver completamente a Él, renunciando a nuestra opinión personal de muchas cosas y sometiéndonos a Él y a sus principios. Otras veces no tenemos porque seguimos en nuestro corazón admitiendo la codicia y el materialismo y la falta de contentamiento, y vemos a esos malos hábitos y esas malas actitudes como grandes amigos, como aliados que no tienen gran problema. Pero ahí está en nuestro corazón el altar al materialismo. Y por esa razón Dios ve nuestro corazón y no puede bendecirnos más, aunque quisiera, no puede hacerlo. En tercer lugar, a veces carecemos de cosas porque no hemos aprendido a administrar lo que tenemos con la sabiduría de Dios. Y llega el sueldo, llega el salario, llegan las bendiciones y no tenemos ni siquiera un control básico para saber a dónde se están yendo las cosas. Y entonces tampoco puede venir mayor bendición, y lo que vienen son problemas de carencias. Y no tienen muchas veces nuestras esposas necesidades básicas cubiertas, no tienen nuestros hijos sus necesidades básicas cubiertas, no está en nuestra casa la evidencia de un cuidado, de una diligencia. No estoy hablando de riquezas, hermanos, desbordantes, estoy hablando del producto de la diligencia, el cuidado y la responsabilidad, aunque sean poquitas cosas, aunque sea un lugar pequeñito. Pero luego se ve cuando alguien valora lo poco que tiene porque sabe de quién viene. Y a veces también por eso estamos careciendo, porque no damos a la obra, no diezmamos, no ofrendamos, no nos desprendemos. Cualquier cosita echa para atrás nuestras manos. Es nuestra responsabilidad, hermanos, dar, porque se nos ha dado mucho. Dijo Jesucristo: de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Quieres que las bendiciones vengan a tu alma y a tu vida física? Dad y se os dará. Medida buena, remecida, apretada, rebosante, darán en vuestro regazo. Dad y se os dará. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Sobran los textos, sobran las promesas de los dadores. Pero cuando el hambre esté aquí, hermanos, en la gran tribulación, y empiece a ser una situación sostenida, entonces se abrirá el cuarto sello. Apocalipsis 7, 6, 7 y 8. El cuarto sello nos presenta un caballo amarillo. Este caballo amarillo tiene un color que, según nuestro español, nos hace pensar en un amarillo vivo, en un amarillo bonito, porque así es el amarillo. Casi nadie piensa, cuando dicen amarillo, en otro color que no sea el color del sol, ¿verdad? Sin embargo, si lo leyéramos en el idioma original en que fue escrito, no leeríamos amarillo, en griego leeríamos kloros. Vi un caballo kloros, pálido, verde amarillento. ¿Sabes cuál es ese color? El color de los cadáveres, especialmente de aquellos que han muerto por alguna enfermedad, por alguna epidemia, por alguna peste. Sale un caballo pálido, amarillento, del color de los cadáveres. El nombre del jinete que lo monta, el nombre es muerte.
y como una estela que lo viene siguiendo, como una voz como una boca de un gran monstruo insaciable, dice la porción, el Hades lo seguía. Imagínatelo por favor en este momento, ese jinete al cual las imágenes no podrían representar con toda su fuerza, ese jinete pálido, ese caballo verdoso que va avanzando y detrás de él una especie de boca enorme que va recibiendo y va recibiendo y va recibiendo las almas de cantidad de personas, de miles de personas, de millones de personas muertas por el efecto de las guerras y por el efecto del hambre que habrá cundido para entonces en el mundo. Le fue dada, dice la porción, potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Nota muy bien que no dice sobre la cuarta parte de la humanidad, dice sobre la cuarta parte de la tierra. Es una autoridad en cuanto a geografía. Y si en esa cuarta parte de la tierra está una población especialmente numerosa, es inmedible el número de muertos. Solo puedo decir que van a ser millones. Esta muerte será, dice la porción, con 4 causas especiales. La espada es la guerra del segundo jinete. Hambre es el tercer jinete, inanición. Mortandad son las enfermedades derivadas de la guerra y del hambre. Fieras de la tierra será el producto, los efectos de lo que la creación empezará a hacer y que afectará al hombre. Es muy probable que en ese tiempo, por todo el desorden y por todo el descontrol, empiece a haber otro tipo de enfermedades y otro tipo de epidemias y de virus. Las fieras de la tierra. No sé si algún tipo de insecto en ese momento transmitirá un virus extraño. No sé si alguna bacteria que va en la piel de algún animal. No lo sé, no puedo saber específicamente, solo sé que las fieras de la tierra también tendrán que ver para que mucha gente en ese tiempo esté muriendo. El significado del cuarto sello entonces es una muerte masiva de personas, hermanos y amigos, a lo largo y ancho de la tierra, cadáveres insepultos, porque no habrá quienes con la velocidad necesaria estén bajando a la tierra y sepultando a los cadáveres. Esto está profetizado, por favor, Jeremías 25:33 nos habla de estos días y nos dice, Jeremías 25:33, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, expresión alusiva a los últimos tiempos, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán. Endechar es lamentarse y hacer duelo y hacer luto. No lo podrán hacer porque al mismo tiempo que mueren tendrán que librar por su vida y estarán las condiciones muy difíciles. Si hoy alguien muerto de coronavirus no puede tener un digno funeral con su familia, al menos no normalmente, tal vez podría hacerlo con cuidados la familia. Imagínate en aquel tiempo. Dice ahí que los muertos no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Y qué triste frase, brotada de la justicia y de la ira de nuestro Dios. Qué triste frase para hablar de personas que en un tiempo fueron papás, mamás, jovencitos, adolescentes, niños, señoritas, con anhelos. Qué triste frase hablar de gente y de multitudes y decir, y se tiene que decir, como estiércol, quedarán sobre la faz de la tierra. Inevitablemente, trágicamente, los 3 sellos anteriores dan paso al cuarto. Aquí está la relación íntima de los 4 jinetes. El caballo blanco aparece con el jinete armado y conquista a la humanidad con sus engaños. Por su ambición desata la guerra
Y la guerra permea durante esos años en todo lugar. La anarquía hace presente y el desorden resulta en la miseria, el hambre y las enfermedades. Y de estas se va nutriendo la muerte. Y no solo la muerte física, sino el Hades, el lugar de los muertos, el lugar a donde van las almas. Hoy, Hades. Mañana, cuando se cumpla la profecía de Apocalipsis 20, infierno. Porque el infierno estrictamente no ha sido inaugurado. Existe el Hades. Cristo habló del Hades, el lugar a donde van los muertos para ser atormentados antes de ser juzgados y echados al lago de fuego eterno. En este mundo, y usted puede ver en la historia y estudiar tan solo tecleando historia de las pandemias, historia de las guerras, historia de las enfermedades, usted puede ver cómo en este mundo han desfilado guerras, hambres y pestes que han cobrado la vida de miles y aún de millones. Pero hermanos, amigos que me escuchan en este momento, las escenas que se describen en los capítulos 6 en adelante del Apocalipsis hablan de un panorama verdaderamente trágico que sobrepasará por mucho a cualquier cosa que la humanidad haya visto y haya conocido hasta ahora. Por eso Cristo acuñó esa frase en Mateo 24, hablando de la gran tribulación, y dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo, ni la habrá. Apliquemos y terminemos. ¿A qué me debe llevar conocer el cuarto sello? ¿A qué me debe llevar el conocimiento de que habrá una muerte masiva, inevitable, trágica? Me debe llevar, primero a los Corintios 6, 19 al 20, me debe llevar a darle gracias a Dios por estar vivo, a vivir agradecido por la salud que hoy tengo, por la fuerza que hoy me caracteriza, independientemente de la edad, o si tengo por ahí alguna enfermedad, todavía respiro, todavía me levanto, todavía abro mis ojos, todavía entra la luz del sol, aunque sea un poquito por mi vista, por mis pupilas. Me debe llevar a estar agradecido y en especial me debe llevar a estar agradecido con la vida eterna que he recibido en Cristo. Dice 1 Corintios 6, 19. Léanlo conmigo los que lo tengan en sus casas y aquí. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Número 1. Debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo, de manera que nuestro cuerpo le rinda honor en este tiempo. Este tema es amplio, muy amplio. En fundamentos que doy gracias a Dios que sigue en acción y que un grupo de aproximadamente 8 hermanos lo están tomando. Se toman de 2 a 4 lecciones para hablar de la santificación. Y ahí se extiende y se habla bastante de lo que es apartarnos del mal en lo que vemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos y los recursos que tenemos para ello, la llenura del Espíritu, la consagración de nuestras vidas a Dios. Se detalla y la Biblia habla en detalle de eso. Yo no puedo abarcar hoy mucho de eso, solamente puedo mencionar lo que dice la palabra de Dios en Romanos 6, que nuestros miembros de nuestro cuerpo ya no deben de ser para la iniquidad, que nuestras capacidades, nuestras habilidades físicas, mentales, anímicas, nuestra fuerza no debiera irse y desgastarse en las cosas de este mundo o en los medios, en los anhelos egoístas que todos nosotros tenemos en nuestro corazón, sino que nuestro cuerpo, nuestra fuerza, nuestra salud debiera irse menguando, porque va a ir menguando. Al paso de los años debiera irse desgastando en glorificar a Dios. Y ahí es donde nuestra boca, nuestro corazón, nuestros labios, nuestra mente, hermanos, se le hace tarde para dedicarse, darse
desgastarse por el Señor. Tenemos vida física, tenemos vida espiritual. Número 2. Eclesiastés 9:10 dice que todo lo que viniere a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque el Seol, el sepulcro a donde vas, allí no hay obra que hacer, allí no hay nada que decir, ahí no hay para alabar a Dios, ahí no hay otras cosas, otros proyectos, ahí todos, en ese sentido, desde la perspectiva humana y terrenal, ahí todos terminaremos, a menos que Cristo venga antes y nos lleve, ojalá que así sea, pero si no, ahí terminaremos nuestros días, ahí estará nuestro cuerpo débil, viejo y enfermo, en una caja, ahí estará nuestro cuerpo. Y cuando esté nuestro cuerpo ahí, aunque nuestra alma, gracias a Dios, estará con Dios y esperando la redención del cuerpo glorificado en relación a esta vida, ahí se acabó el tiempo. Así que solo tenemos esta vida, hermanos, para aprovecharla, para hacer la voluntad de Dios. Es en este tiempo en el que hay que hacer la voluntad de Dios y lo que Él nos muestra hacer, sea lo que sea, con las fuerzas que tenemos, con la ayuda de Dios. ¿Te acuerdas de Eclesiastés 12:1? Acuérdate, joven, de tu Creador, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que venga sobre ti la enfermedad, la debilidad y otras cosas, acuérdate de Dios, dedica tu vida a Él. Número 3. Debemos vivir agradecidos por la vida eterna y corresponder a ella. En Juan 5:24 tenemos esa promesa hermosa que muchos conocemos de memoria. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tenemos vida eterna. Gracias a Dios no iremos a la condenación, sino que hemos pasado de muerte a vida y estaremos para siempre con el Señor. Es una de las realidades más grandes y hermosas que la Biblia nos comunica. Y si tú, amigo que me escuchas en este momento, no tienes la certeza de vida eterna, la puedes tener hoy en Jesucristo, porque no depende de lo que tú hagas, depende de un encuentro con Cristo que tú tengas en un momento cierto, reconociendo tus pecados, arrepintiéndote y viniendo a sus pies y pidiéndole perdón. Y en su bondad y amor Él viene a ti, mora en ti, te salva y te perdona para siempre, te hace nacer de nuevo, te hace un hijo de Dios. Pero en muchos casos, tristemente, hay creyentes que, habiendo recibido la vida eterna, dan por hecho. Entonces, ¿de qué sirve ya seguir haciendo lo que Dios quiere? Finalmente ya nos salvó. Finalmente ya no nos vamos a ir al infierno. Finalmente ya tenemos el cielo y la vida comprada, ¿sabes? Si tú piensas eso, me haces dudar de tu salvación, de que sea genuina. Si yo pienso eso, ¿realmente en qué Dios he creído? ¿En un Dios libertino que me da las cosas sencillamente para entretenerme y que me pierda en el pecado? No. Los que verdaderamente hemos creído y recibido la vida eterna, estamos en deuda con Dios. Y aunque nunca le pagaremos, y Él no quiere que le pagamos, y no necesitamos pagarle, esa deuda es una deuda de correspondencia. Me diste esto, Señor, como decía Pablo cuando fue rescatado. Esa es la pregunta que nos debe guiar durante la vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Eso es lo que me importa, Señor. Manifiéstame tu voluntad, dirígeme, porque en ella yo tengo mi voluntad, en ella tengo mi gozo. Y si no son los planes que yo quería o en la manera en la que yo me los imaginaba, no importa. Planes son mejores. Solo dirígeme. Yo estaré sinceramente interesado en que tú me muestres tu voluntad y me uses en la manera en que tú lo has planeado. Corresponder a la vida eterna. Habla de vivir entregados a Dios. Habla de no dormir, habla de despertar, habla de estar diariamente. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Finalmente, debemos tener presente la realidad del infierno. El cuarto sello me debe llevar a tener presente la realidad del infierno.
En Mateo 25, 41, Jesucristo dijo: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y toda esta porción es lo que Jesucristo hará después de la gran tribulación, apartando a los que fueron salvos de los que no fueron salvos, cuya falta de salvación y de fe y de arrepentimiento quedó evidenciada en los 7 años por la falta de ayuda y de protección que no dieron a los que fueron salvos. Porque en esta porción habla de cómo es que el Señor juzgará a través de las obras la fe que no tuvieron. Y en el versículo 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Un castigo eterno más allá del sufrimiento físico de esta vida espera a todo aquel que no se arrepienta en vida y crea y confíe en Jesús como Salvador. Y tenemos que reconocer, hermanos, que algunos de ellos podrían ser familiares nuestros cercanos, amados. Y como lo hemos dicho en otros momentos del estudio de Apocalipsis, ¿dónde está aquella sensibilidad que tuvimos al principio de nuestra salvación? Pidámosela al Señor. La hemos dejado, la hemos perdido, pidámosela de vuelta. Pidámosle ayuda para recuperarla. Y si no hemos desarrollado la capacidad de compartir de Cristo, capacitémonos en ello y pidámosle a Dios palabras como aquel canto: guíame a un alma hoy y dime lo que he de hablar. Hay amigos por doquier cansados de pecar, pocos oran por ellos hoy. Salvarlos pocos querrán. Límpiame y lléname y dame un alma hoy. El Hades nos recuerda la presencia del infierno latente sobre muchas personas. Decía Pablo el apóstol en uno de sus escritos muy personales: a todos me he hecho de todo, hablando de su disposición a adaptarse, a olvidarse de sí y adaptarse al otro. A todos, decía él, me he hecho de todo. Creo que estoy citando 1 Corintios 9, si no me equivoco. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y hablando de cómo el evangelio era una carga para él, él decía en 1 Corintios 9, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, decía Pablo, si no anunciar el evangelio. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor una renovación personal, una renovación como iglesia, una renovación, y que después de esta pandemia y aún durante, no seamos los mismos en cuanto al asunto del evangelismo, porque las almas tienen el infierno a punto de devorarles, esperando solamente la muerte. Tú y yo ya no estamos bajo ese peligro, amén. Pero hay muchos que sí. ¿Qué hacer si aún no tengo la certeza de vida eterna? Aquí vamos a terminar. ¿Qué hacer? Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, hablando Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí en ese texto, Jesucristo está haciendo una invitación. La invitación es a todo aquel que lo quiera recibir. La Biblia valida en diferentes porciones, como Juan 3:16, como 1 de Juan 5, que en Cristo está y Él es la vida eterna. Por lo tanto, esa invitación es de vital importancia para ti hoy que me escuchas y que sabes que si murieras
no tienes la certeza de ir con Dios. A ti que te preocupa ese asunto especialmente y que te sientes temeroso, a ti te hace falta recibir a Cristo. Y dice ese texto que si tú oyes su voz, o sea, si tú comprendes que Él te está buscando y abres la puerta, abres tu corazón, esa es tu voluntad, y le invitas a entrar en ti, ahí lo dice Jesús, Él va a hacer algo, va a venir a tu vida, va a venir a tu corazón. Y como Él es la vida eterna, como Él es el perdón de pecados, como Él es el mediador, Él estará haciendo esa labor en ti, reconectándote con Dios, salvándote de la condenación, librándote de estas profecías terribles que han sido predicadas esta noche y dándote la entrada al cielo. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Abrirle tu corazón. ¿Y qué significa eso? Significa por lo menos dos cosas. Uno, un arrepentimiento genuino, un reconocer que eres pecador, que soy pecador. No seguir negando eso, no seguir escondiéndome de Dios, sino abrir mi corazón, es arrepentirme. Y número dos, es aceptar y confiar que Jesús es mi Salvador y no la religión y no mis esfuerzos y no otras cosas, sino Él. Es arrojarte completamente como un pecador consciente de su mal a los brazos del Salvador y decir un día como hoy: sí, Señor, sé mi Salvador, sé que lo eres del mundo, pero hoy yo te recibo, ven a mi vida, ven a mi corazón. Te hace falta decirle eso a Cristo por primera y una primera y buena vez, porque esta decisión, amigo, contrario a lo que enseñan muchas sectas y religiones falsas, esta decisión no se hace muchas veces, se hace una vez y se hace para siempre cuando se hace sinceramente. Así que yo te invito, si tú necesitas aceptar a Cristo hoy, a que inclines tu cabeza, cierres tus ojos. Y si tú me estás escuchando, querido hermano, y tú ya aceptaste a Cristo en el pasado, mientras yo oro y guío a otros que lo necesitan, ahí en tu corazón tú ora y pídele al Señor que te dé almas, que te dé palabras, que te dé oportunidades, que te dé valor, que te use para salvar a otros. Haz esta oración, amigo, si lo necesitas. Señor Jesús, hoy me reconozco pecador ante ti y me arrepiento de todo corazón. Te abro mi corazón y te invito a entrar en él. Sé mi Salvador y perdóname mis pecados. Gracias, Jesús, por haber muerto por mí en la cruz y por venir hoy y darme vida y darme salvación. De aquí en adelante guíame y ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Amigos, si tú hiciste esta oración, la Biblia dice que Cristo ha venido a ti y no se va a ir jamás. Pero lo que ahora necesitas es seguir alimentándote de su palabra y creciendo. Y la herramienta formidable para eso es la Biblia, pero también te recomiendo mucho seguirte alimentando a través de una iglesia cristiana de sana doctrina, a través de conocidos que manejen la palabra de Dios, para que tu vida espiritual siga en aumento y conozcas muchas bendiciones que Dios quiere darte. Terminaré orando, hermanos. Señor, gracias por el estudio de estos 4 sellos y por las lecciones tan importantes que hay para nuestra vida hoy al ser receptores de ese conocimiento profético. Danos de tu gracia para que no caigamos en el engaño, sino que nos mantengamos en el verdadero día a día. Ayúdanos, Padre, a no ser personas conflictivas, sino pacificadoras, y a no ir detrás de la guerra, sino de la paz verdadera que tú produces, renunciando a los sustitutos de la paz que este mundo nos ofrece. Ayúdanos, Dios, a vivir agradecidos porque no tenemos hambre, pero al mismo tiempo vivir siendo buenos administradores, generosos. Ayúdanos sobre todo a no vivir en hambre espiritual, puesto que no hay por qué. Y ayúdanos, Dios, a valorar la vida y a comunicar el Evangelio para que otros sean salvos y no vayan a ese lugar llamado infierno del que habla tu palabra. Gracias por hoy
por tus bendiciones, en el nombre de Cristo. Amén.